Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia e iniciamos. Donald Trump da un giro radical en la política respecto al cambio climático en Estados Unidos. El mandatario revocó la legislación que era clave para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Barack Obama, impulsor de la norma, alertó que los estadounidenses estarán menos seguros. México y Chile se solidarizan con Cuba ante la crisis económica agravada por las presiones de la administración Trump. Dos buques de la Armada Mexicana atracaron en La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, mientras desde Chile se hará una donación a través de UNICEF. El Parlamento de Venezuela aplaza para la próxima semana la segunda votación de la ley de amnistía para excarcelar a los presos por razones políticas. El motivo, el desacuerdo en un artículo que exigía que para ser liberados debían de presentarse ante la justicia. Iniciamos en Estados Unidos. La administración de Donald Trump puso fin a los llamados hallazgos de peligro. Se trata de una legislación clave que desde el 2009 había determinado que 6 gases de efecto invernadero, incluido el dióxido de carbono y el metano, eran una amenaza para la salud pública. Esa definición fue fundamental para regular, por ejemplo, la contaminación de los vehículos, un punto clave en el país que es el mayor contaminante histórico del mundo. Con esta decisión se podrán levantar las obligaciones que tenían las compañías de construir coches más limpios. Trump defendió la medida. Bajo el proceso que acaba de completar la EPA, estamos terminando oficialmente el texto llamado Declaración de Peligro, una desastrosa política de la era Obama que perjudicó gravemente a la industria automotriz estadounidense y elevó drásticamente los precios para los consumidores estadounidenses. Tras conocerse la noticia sobre la suspensión de la medida, el expresidente Barack Obama alertó que los estadounidenses estarán menos seguros y acusó que esta decisión se tomó en pro de que la industria de los combustibles fósiles obtenga más ganancias. Hoy la administración Trump ha revocado la declaración de peligro, la resolución que servía de base para limitar las emisiones de los tubos de escape y las normas sobre centrales eléctricas. Sin ella estaremos menos seguros, menos sanos y menos capacitados para luchar contra el cambio climático. Todo ello para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero. Continuamos en la Unión Americana. El zar de la frontera, Tom Homan, declaró el fin de las operaciones del ICE en el estado de Minnesota. Para la administración Trump se trató de una misión exitosa, pese a que agentes mataron a tiros a 2 personas en la ciudad de Minneapolis. Recordemos que el propósito declarado de la misión del ICE era retirar a migrantes sin documentos y delincuentes peligrosos. Sin embargo, los demócratas ven además un esfuerzo más amplio por controlar la votación en estados clave de cara a las cruciales elecciones de medio término que tendrán lugar en noviembre y en las que están en juego el control de ambas cámaras del Congreso y que podrían poner en jaque la agenda de Donald Trump. Nos lo cuenta Jesús Yajure. La administración Trump pone fin a la campaña antiinmigración en Minnesota, una operación que se extendió por más de 2 meses y provocó una ola de rechazo y oposición de los residentes y funcionarios locales. La operación dejó más de 3.000 agentes desplegados desde finales de enero, con más de 4.000 arrestos que se enfocaron, según las autoridades, en criminales. Críticos tildaron la operación de desequilibrada y caótica, y los tiroteos fatales de René Good y Alex Pretty y el arresto del menor Liam Conejo provocaron un impacto negativo en el público. Mucha gente no cree que valga la pena usar tácticas agresivas y creo que ahí es donde se estaba perdiendo la confianza del público. El anuncio se conoce al tiempo en el que se dan otros momentos políticos. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que plantea exigir prueba de ciudadanía a los votantes de cara a las elecciones legislativas en las que se decidirá el control de ambas cámaras del Congreso. Los republicanos argumentan que el proyecto de ley restaura la confianza en el sistema electoral. Para los demócratas, el proyecto es una táctica para suprimir votantes. Es un requisito muy sensato, presentar una identificación con foto para votar. Eso es todo. Los únicos que se oponen son quienes quieren engañar a nuestro sistema y participar en nuestras elecciones ilegalmente.
5 estados son considerados claves o péndulo, en los que Trump ganó por menos de 3 puntos en 2024. A esto se suma Minnesota, donde Tim Walz renunció a la gobernación y propició la candidatura de la senadora Amy Klobuchar. En un año electoral, Trump ha pedido nacionalizar la votación y tomar el control del proceso en al menos 15 entidades, y su administración ha solicitado los datos privados de electores. La fiscal general Pam Bondi también pidió la data de electores a Minnesota y ofreció reducir las operaciones del ICE a cambio del acceso a la misma. En Georgia se confiscó material electoral con la presencia de la directora nacional de seguridad Tulsi Gabbard, mientras republicanos y demócratas redibujan distritos electorales en varios estados como Texas y California. Aunque los sondeos dan una ventaja a los demócratas, aún es muy temprano para las midterms y la proporción de votos que necesitan para recuperar la Cámara de Representantes dependerá del alcance de estos cambios. Ahora vamos con noticias sobre la crisis económica y energética que atraviesa Cuba y que se ha profundizado por las presiones de la Casa Blanca. Este jueves Chile se sumó a los esfuerzos regionales para ayudar a la isla. Según la Cancillería chilena, anunció que se realizará una donación a UNICEF para que sea esta agencia de la ONU la que gestione los fondos en beneficio de los cubanos. Nos amplía nuestro corresponsal Alberto Peña. El gobierno de Chile anunció una donación a UNICEF para que la Agencia de las Naciones Unidas pueda utilizarla en Cuba para garantizar servicios básicos de la población que se encuentra en una situación crítica tras el endurecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos. Esto es posible gracias a una legislación existente en Chile que autoriza al presidente a entregar este tipo de donaciones de hasta 5 millones de dólares anuales a países que lo necesiten para luchar contra el hambre y la pobreza, algo que ya se realizó con Ucrania o Palestina. De esta manera, Chile se suma a otros países como México y Brasil, quienes directamente entregaron ayuda humanitaria en Cuba para poder ayudar a una población que, ante la falta de combustible y de alimentos, agudiza su situación. El presidente Gabriel Boric indicó en su cuenta en la red social X que el bloqueo que ha establecido o endurecido Donald Trump contra la isla es criminal y atenta contra los derechos humanos e instó al mandatario estadounidense a cesar con esta acción que calificó, hablo comillas, inhumana. Por parte de la oposición política al gobierno en Chile, el senador electo Arturo Esquela, quien también es presidente del ultraderechista Partido Republicano, al que pertenece el presidente electo José Antonio Kast, indicó al gobierno que si quiere ayudar de verdad a Cuba, lo que debe de hacer es fomentar y apoyar las medidas internacionales que buscan acabar, y abro comillas, con la dictadura más cruda y violenta de América Latina. Entre tanto, 2 buques de la Armada Mexicana atracaron en La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que aún quedaban en México más de 1.500 toneladas de ayuda pendientes de ser enviadas a Cuba. Esto ocurre mientras la isla vive en medio de las restricciones que ya afectan también al sector educativo. El informe es de Albert Naya. El bloqueo llegó a los más jóvenes. El gobierno cubano se vio obligado a reducir las horas lectivas de los estudiantes, una medida provocada por la crisis energética que vive la isla. El Ministerio de Educación ha tomado medidas en algunos municipios, algunos territorios en los que no está trabajando la sesión completa, está trabajando media sesión o no todos los días, pero sin embargo en nuestra institución educativa sí nos encontramos trabajando en sesión completa, horario mañana, horario tarde, y a pesar de la situación energética, bueno, continuamos trabajando por la calidad del proceso docente, de mantenerlo, teniendo en cuenta las condiciones actuales que tiene el país. Condiciones que provocan esfuerzos titánicos por parte de la población para llegar a las aulas. La maestra de nosotros vive bien lejos y hace el sacrificio por llegar aquí. Y nosotros también tenemos que hacer el sacrificio por llegar aquí. Porque estamos interesados en que los niños aprendan. Yo me levanto a las 3:30, 4 de la mañana, a poder preparar las cosas antes que se me vaya la corriente por la mañana. Para que esta niña entonces se me levante a las 5 de la mañana. Porque tiene que desayunar, porque después que salgo de la casa a las 5:30, 6 de la mañana. Caminando a expensas de que pase cualquier cosa, porque la gente ya no cree en nadie. Entonces, ¿cómo hago? Por el momento, México mandó 2 buques con ayuda humanitaria que esta mañana se hacían visibles en el malecón de La Habana. Los barcos llegaron 2 semanas después que Donald Trump amenazara a cualquier país con imponer aranceles si vende o proporciona petróleo a la isla caribeña.
Finalizamos en Venezuela. La Asamblea Nacional controlada por el chavismo aplazó para la próxima semana la segunda votación para aprobar la ley de amnistía con la que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez prometió excarcelar a los presos por razones políticas. El motivo: diferencias en un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la justicia para dar por cerrados sus casos. En tanto, este jueves las calles de Caracas fueron epicentro de multitudinarias manifestaciones. La oposición exigía la liberación de todos los considerados presos políticos. Los detalles con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Fue diferida la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía porque no hubo acuerdo, no hubo consenso entre las distintas bancadas en cuanto a la aprobación del artículo 7 que me permito leer. La amnistía abarca a toda persona que se encuentra o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidas en el marco de los hechos objetos de esta amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley. Y es precisamente esa condición la que exige la bancada de la oposición sea eliminada de este artículo. Recordemos que hay muchos dirigentes opositores que se encuentran en el exilio y que no se presentaron ante tribunales porque no tenían garantías, no confiaban en el sistema de justicia venezolano y al ser presentados ante tribunales temían que fueran detenidos. Sin embargo, la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela insisten en que estas personas deben ponerse a derecho, deben presentarse ante los tribunales. La bancada opositora fue la que solicitó el diferimiento y posteriormente Jorge Arraza, quien preside la comisión que redacta esta ley, él es del Partido Socialista de Venezuela, dijo que en aras de que se pudiera aprobar en una próxima discusión en consenso quedaba diferido hasta la próxima sesión. Mientras tanto, los familiares de los presos políticos siguen a las afueras de las distintas cárceles exigiendo que sean liberados. Ya tienen más de un mes. Ellos insisten en que no hace falta que se apruebe una ley de amnistía para que ellos salgan de las cárceles, que con una llamada o una orden del gobierno bastaría. Más temprano hubo de hecho una protesta en la Universidad Central de Venezuela que también se realizó en otras universidades en el interior del país exigiendo libertad para todos. El Partido Socialista Unido de Venezuela también se moviliza este 12 de febrero, Día de la Juventud, en respaldo a las políticas del gobierno y en exigencia de la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.